El Eterno les bendiga, les guarde con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham, con el permiso del Moré de esta comunidad, y con el permiso de cada uno de ustedes, damos la bienvenida a los que nos están visitando en este día de Shabbat, esperando de que esto sea un tiempo de mucha bendición para nuestras vidas. Bueno, hoy tenemos una porción especial, una porción importante, conocida como la Parashá Toldot. Toldot es una expresión en hebreo importante. Significa generaciones, descendencia. De allí que también puede significar historia. Siempre que toca esta parashá Toldot, se viene a mi mente una ciudad en España, en Sefarat, que tiene por nombre Toledo, que según algunos el nombre de Toledo viene de esta palabra hebrea Toldot, y que fue fundada por judíos. De hecho, es la ciudad en España de estar en Toledo. Impresionante. Y caminar cada una de sus calles y ver tanta historia que hay allí. Así que, bueno, siempre que hablamos de esta parashá es lo que viene a mi mente. Sin embargo, como dije previamente, el término Toldot viene a significar generaciones, descendencia. Y la Torá viene a hablarnos acerca de la descendencia de Yitzhak. ¿Ok? La descendencia de Yitzhak, hijo de Abraham. Y es importante acá entender varios aspectos de esta parashá. La tradición nos enseña que una vez que Yitzhak consumió bodas con Rivka, estuvieron por varios años luchando para poder tener hijos. La Torá nos revela que Rivka era estéril y que por esa razón no habían podido tener hijos. Sin embargo, Yitzhak y Rivka no perdían la esperanza. Estuvieron clamando a Hashem, clamando al Eterno, para que ocurriera el milagro en su vida y pudieran concebir. Y después de varios años luchando y orando, Hashem escuchó la tefilá de la oración de Yitzhak, de Isaac y de Rebeca y de Rivka. Y por fin pudieron concebir. Y cuando concibieron, comenzó a ocurrir una lucha tremenda en el vientre de Rivka. Tanto así que ella dijo, ¿para qué vivo yo? O sea, después de tanto orar y por fin concebir, ¿por qué esta batalla, esta lucha, estos dolores tremendos que tengo en mi vientre? Y según la tradición, fueron a consultar a un gran profeta de aquellos días, conocido como Melquisedec, quien no era otra persona que Shem, hijo de Noah, quien tenía una yeshiva en Jerusalén. Y fueron a consultarle a él como profeta de Hashem. Por eso es que la Torá dice, fueron a consultar a Hashem. Obviamente no directamente a Hashem, sino a un emisario de Dios. Y por lo tanto, consultar a un emisario de Dios
Es como consultar a Hashem mismo. Y Shem, lleno de Ruach HaKodesh, de espíritu de santidad, le anunció que lo que ocurría es que habían dos naciones allí en su vientre que estaban batallando desde su inicio, de sus orígenes allí. Pero que uno lograría imponerse sobre el otro. El menor se impondrá sobre el mayor. Y bueno, ya con esta profecía en mente, Rivka pudo aceptar el destino que había en su vientre. De hecho, algunas tradiciones de nuestro pueblo nos afirman que cuando Rivka pasaba por un sitio de Torah, es decir, pasaba por la yeshiva de Shen y de Eber, el que se estremecía dentro de ella era Jacob. Pero cuando pasaba una casa de idolatría, quien se estremecía era Esaf. Y esa era la batalla que tenía. Uno inclinado hacia Dios y el otro aparentemente inclinado hacia el mal, hacia la idolatría. Y bueno, lo cierto es que llegó el momento del alumbramiento y nacieron los dos niños. El primero que nació, le pusieron un nombre interesante, Esaf, que normalmente ha sido conocido en español como Esaú, ¿ok? Esaf. Y el segundo hijo fue llamado Jacob. Bueno, ambos hijos crecieron y comenzaron a mostrar sus inclinaciones. Uno se convirtió en un cazador, diestro cazador, hombre de campo, ¿ok? Hombre de la calle, y por lo tanto aprendió las cosas de la calle. Por cierto, una de las cosas interesantes es que desde la perspectiva hebrea, cazador tiene una connotación importante. No es simplemente alguien que se dedique a cazar animales, sino que un cazador tiene una connotación de un engañador, de un tramposo. ¿Por qué? Porque para poder cazar a los animales utilizaban el engaño. Y según cierta tradición, para que podamos tener idea, había unas vestimentas especiales que llegaron a las manos de Esaf. Y esas vestimentas eran las vestimentas de Adán. Una vestimenta que Hashem le había hecho a Adán después de que Adán y Eva comieron del fruto. Y esas vestimentas tenían una característica importante, que los animales se sentían atraídos, se acercaban, ¿ok? Se acercaban a la persona que tuviera esas vestimentas. Y esas vestimentas fueron pasando, después que Adán murió, fueron pasando de mano en mano. Por ejemplo, uno de los que lo tenía era Caín. Caín tuvo esas vestimentas que habían sido de piel de animal, hacían que la persona parecía un animal y por eso es que se acercaba. De hecho, según esa tradición, de esa manera murió Caín porque fue confundido con un animal. Que cuando estaban cazando, alguien lo vio de lejos y pensó que era un animal, tiró la flecha y lo mató. ¿Ok?
Y bueno, después de Caín, esas vestimentas llegaron a manos de Nimrod, quien fue un cazador delante de Hashem. Tremendo cazador. ¿Por qué? Porque él se colocaba esas vestimentas, los animales venían dócilmente hacia él y los mataba. Y esas vestimentas que había tenido Nimrod, las logró adquirir Esaú. Por eso se volvió un buen cazador. Pero Jacob era distinto. Dice la Torá que cuando Jacob creció, se volvió un hombre que le gustaba habitar en tiendas. Cualquiera pudiera entender esto como un hombre de casa, del hogar. ¿Ok? Pero realmente lo que el texto nos está diciendo es que a Jacob le gustaba habitar en las tiendas donde se enseñaba Torah, es decir, se la pasaba estudiando la Sagrada Torah. Y de esa manera el destino de estos dos se fue formando. Uno hacia la Torah y el otro hacia la cacería, el engaño, etcétera, etcétera. Y bueno, la parashá comienza a desarrollarse con respecto a la vida de estos dos personajes. En una ocasión, uno de ellos hizo un potaje, un guiso de lentejas, que según la tradición lo había hecho porque fue el día en que Abraham había muerto. Y la costumbre es darle a los familiares directos una comida de lentejas que les ayude a tener fortaleza en ese momento difícil. Entonces, Jacob, como Abraham había muerto, había preparado estas lentejas para fortalecer a Yitzhak, a su padre, ya que él era el familiar directo. Los nietos también se duelen, pero no como los hijos, que son los familiares más directos. ¿Ok? Y entonces Jacob preparó esa comida. Pero llegó Esaf muerto de hambre y le dijo, dame de esa comida. ¿Y qué ocurrió? Muchos de ustedes ya conocen la historia. Jacob le dijo, te la doy si me vendes la primogenitura. Y él dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura si voy a morir? Te la vendo. Y entonces se la vendió. Y bueno, eso empezó a crear ciertas enemistades entre estos dos hermanos hasta que llegó el momento en que Yitzhak, su padre, iba a morir, ya estaba anciano, se acercaron los días de su muerte y tenía que declarar sobre uno de ellos la bendición que venía desde los días de Abraham. ¿Cuál de los dos era el digno de recibir la bendición que venía desde los días de Abraham? Yitzhak quiso bendecir a Esaú. ¿Por qué razón? La Torá nos dice que Yitzhak amaba a Esaú porque comía de su casa. Ahora, tenemos que entender esto a la luz de lo que acabamos de explicar. Cacería, ¿qué cosa es? Engaño. Entonces, él amaba a Esaú porque lo mantenía engañado. Lo mantenía engañado. Y por lo tanto, el deseo de Yitzhak era bendecir a Esaú. Pero Rivka amaba a Jacob porque veía que él era un hombre íntegro. Y cuando se entera del momento de la bendición, le dice a Jacob, mira, tráeme un cabrito, yo lo voy a preparar como le gusta a tu padre y ven tú a recibir esa bendición. Y bueno, para no hacer más largo el preámbulo, todos conocemos la historia. Jacob se vistió con vestimentas de Esaú
se colocó pelos de cabra porque él era muy velludo, Esaú era muy velludo, y al sentirlo lo velludo podía de esa manera hacer creer a su padre que era Esaú. Y bueno, Yitzhak bendice a Jacob y le declara las bendiciones sobre Jacob. Y esto obviamente trajo una enemistad mayor. Esaú, cuando se entera, quiso matar a Jacob, quien tuvo que huir a la casa de Labán. Estos es más o menos los aspectos de esta parasha. La pregunta es, ¿qué podemos destacar de esto? ¿Okay? ¿Qué podemos destacar de toda esta historia ocurrida hace unos 4,000 años atrás? Que sea relevante, que sea significativa para nuestras vidas hoy en día. Y pensando en qué podía compartir, me encontré con un comentario, que es el que quiero destacar en esta hora. Este comentario dice: ¿por qué Jacob se atrevió a cambiar los designios divinos? ¿Por qué Jacob simplemente no aceptó que él nació después y se atrevió a cambiar los designios divinos? Porque si Hashem quería que él fuera el depositario de todas las bendiciones, ¿por qué Hashem no permitió que él naciera primero? ¿Y por qué Hashem permite que Esaú nazca primero? ¿Y por qué Jacob se atreve a cambiar los designios divinos? El comentario dice algo importante, que es lo que quiero yo tomar para poder desarrollar esta enseñanza. ¿Qué cosa es un primogénito? Obviamente el primogénito es el primer nacido. Pero ¿qué implicaba la primogenitura? De la cual Esaú menosprecia eso. Primogénito implicaba un servicio espiritual. El que era primogénito era el sacerdote del hogar. Y por lo tanto, ser primogénito era el encargado en un hogar de poder realizar los sacrificios y el servicio a Hashem. Por lo tanto, de los dos hermanos, quien tenía el privilegio era ¿quién? Esaú. Pero Jacob miraba algo. Jacob miraba que cuando Esaú hacía los sacrificios y el servicio al Eterno, Esaú salía igual. Y él se decía, ¿cómo es posible que alguien pueda estar cerca de la presencia de Hashem y salga igual como entró? Y eso fue lo que llevó a Jacob a decir, él no es digno de ese servicio. ¿Por qué? Porque está ministrando delante de Hashem y está saliendo igual. No hay un cambio, no hay una transformación en él. Para poder entender un poco más esto, debemos entender cómo se dice en hebreo sacrificio o ofrenda. En hebreo, la palabra para sacrificio u ofrenda es corbán. Y la palabra hebrea corbán viene de una raíz en hebreo que es
karaf o kiruf, que significa acercar. En otras palabras, el propósito de una ofrenda es acercar a la persona a Dios. Y si Esaf estaba realizando esa ofrenda y tenía un acercamiento con Dios, ¿cómo es posible que saliera igual? ¿Qué estaba fallando? Que Esaf, al acercarse a Dios a través de la ofrenda, no haya experimentado un cambio en su vida. Para poder entender eso, tenemos que analizar un poquito la vida de Esaf. ¿Ok? Cuando Esaf nace, según nuestros sabios y según la Torá también, Esaf nació completo. Es decir, tenía cabello, no solamente en su cabeza, sino en todo su cuerpo. De hecho, según una tradición, nació hasta con dientes ya. Por esa razón le pusieron el nombre de Esaf, porque Esaf en hebreo viene de una raíz que significa algo que está completo, del verbo asá, que es hacer, es decir, algo que ya está hecho. Y por lo tanto, como está hecho, ya está completo. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, esta era la característica de Esaf. Era un hombre completo. Cuando decimos que Esaf era completo, eso quiere decir que Esaf no tenía carencias. Y si no tenía carencias y era completo, estaba en la mejor posición para poder servir a Dios. En otras palabras, Esaf tenía todo para poder hacer un servicio a Dios extraordinario, porque había su nombre mismo declaraba sobre él que era un hombre completo que no tenía carencia. ¿Está conmigo o no está conmigo? Además de esto, hay otra cosa interesante. En el judaísmo hay una herramienta extraordinaria de interpretación que se conoce como la gematría. La gematría significa que las palabras hebreas, además de tener un valor de concepto, de palabra, también tienen un valor numérico, es decir, representan números. Y la gematría trata de conectar palabras a través de los valores numéricos que tienen esas palabras. En otras, valga la redundancia, estoy diciendo mucho la palabra palabras, pero en otras palabras, si una palabra no tiene ninguna relación con otra palabra en forma gramatical, porque no vienen de una misma raíz, etcétera, etcétera, esas dos palabras pueden estar conectadas por su valor numérico. ¿Está conmigo o no está conmigo? Y a que no saben ustedes con qué palabra está conectado el nombre de Esaf en su valor numérico. Nada más y nada menos que está conectado con la palabra
Shalom. Shalom significa paz, pero también significa plenitud. Porque la paz se consigue cuando una persona está plena. O sea, si tú no sientes que te falta algo, estás pleno. Y por lo tanto tienes paz. Cuando hay carencia, se rompe la paz. Y por lo tanto, Esav, que su nombre significa completo, y que además de eso, su nombre está relacionado, está conectado con Shalom, con la paz. Tenía todo para poder servir a Dios de una manera extraordinaria. Jacob era lo contrario. Jacob tenía carencias. De hecho, el nombre de Jacob viene de Eker, que significa talón. Y por lo tanto, Jacob era como el talón, lo último del cuerpo. Para poder entender un poco las carencias que tenía Jacob. En otras palabras, en comparación con Esav, Jacob estaba en una menor posición, no solamente por haber nacido de segundo, sino porque además no tenía lo que Esav tenía, que era un hombre completo, cerca de la paz, que tenía todo el potencial para poder servir a Dios. Pero, como ocurre en muchas ocasiones, cuando alguien se siente que está completo y que no carece de nada, le juega la trampa el ego. Y por lo tanto, Esav cayó en esa trampa. Sintió que nada le faltaba, que nada carecía, y por lo tanto, ese ego le hizo entender erróneamente que tampoco necesitaba de Dios. De hecho, en el encuentro con Jacob, cuando Jacob le dice, véndeme tu primogenitura, Esaú lo revela, le dice, ¿para qué quiero yo la primogenitura si voy a morir? Es decir, para él, que se siente completo y que no necesita de Dios, esta vida es lo único que tiene importancia y valor. Y por lo tanto, teniendo todo para poder servir a Dios y acercarse a su presencia y hacer un servicio bien, su propia naturaleza, que era una bendición, se convirtió a su vez en una trampa para él. Pero como dije anteriormente, Jacob era lo contrario, Jacob era carencia. Y esa carencia lo hacía buscar de Dios. Ese sentir de que le faltaba mucho, de que no tenía y necesitaba esforzarse y crecer, era lo que precisamente le dio la oportunidad de poder esforzarse para acercarse a Dios. De hecho, hay un dato interesante.
Mencionamos hace un momento que el nombre de Jacob viene de la raíz Eke, que significa ¿qué cosa? Talón, lo último del cuerpo. Pero es interesante que Jacob acaba su vida con otro nombre, el nombre de Israel. Y entre muchas de las cosas que significa el nombre de Israel, el nombre de Israel es un nombre excepcional. En primer lugar, significa el que lucha con Hashem, es decir, el que lucha junto al Eterno. Y eso caracterizó la vida de Jacob. Su vida fue una lucha, pero en toda esa lucha estaba con Dios, porque no luchaba solo, luchaba con Hashem. Además de esto, el nombre de Israel tiene todas las letras iniciales de cada uno de los patriarcas de Israel y matriarcas de Israel. Por ejemplo, tiene la Yud de Yitzhak, tiene la Sin de Sara, tiene la Resh de Rachel, de la que vendría a ser su esposa, Rachel. Tiene la Aleph de Abraham y tiene la Lamed de Lea. Es decir, en el nombre Israel están todos los patriarcas y todos los matriarcas allí en las iniciales de sus nombres. ¿Cuál es el otro? A ver. Estuve investigando sobre el nombre luceriano y tiene dos connotaciones. Hay una que es Yasra, que significa directo, y el Dios, directo a Dios. Directo a Dios, Israel. Directo a Dios. Y hay otra cosa interesante del nombre Israel que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Con las letras que forman el nombre Israel, se puede formar la expresión Li Rosh. Li Rosh, que significa para la cabeza o hasta la cabeza. En otras palabras, alguien que comenzó en el talón terminó su vida alcanzando la cabeza. Alguien que tenía las carencias, que no tenía todo lo que el otro tenía, aprendió a utilizar su carencia como un impulso de elevación espiritual, como un impulso para no quedarse allí, sino para poder utilizar eso como un mecanismo para crecer y crecer y crecer y crecer hasta poder llegar a su máximo potencial, hasta llegar a la cabeza. Eso fue Jacob. Jacob anhelaba la presencia de Hashem. Buscaba constantemente la presencia de Hashem. No tenía la oportunidad de ser el sumo sacerdote, porque eso lo tenía su hermano. Y aunque a él no podía servir en los sacrificios, se metía en el estudio de la Torá para poder de esa manera encontrar la presencia de Dios en su vida. La diferencia entre Esau y Jacob es que ambos lograron tener contacto con la presencia de Dios. Pero uno salía igual. El otro salía transformado y motivado de la presencia de Dios para seguir creciendo y elevándose espiritualmente. La pregunta que tenemos que hacernos es:
¿con cuál de los dos nos vamos a identificar nosotros? Quizás algunos de nosotros tengamos mucho de Esaf. De hecho, según nuestros sabios, Esaf representa la mala inclinación, Jacob representa la buena inclinación, y todos tenemos de las dos cosas. Y todos vivimos nuestra vida luchando contra la mala, la inclinación, para tratar de fortalecer la buena inclinación. Pero quizá algunos podamos sentir que tenemos todo para servir a Dios. Y no carecemos de nada. Tenemos el privilegio, la bendición de poder tener lo que Esaf tenía. Pero tenemos que aprender de Esaf. De no dejar que ese todo, de todas esas oportunidades que se nos han presentado, se pueda convertir en una trampa que en vez de acercarnos a Dios, termine alejándonos de Dios. Quizás otros nos sentimos que estamos llenos de carencia. Y en ese sentir de tener carencias, pudiéramos lanzarnos al abandono. No tengo lo que se necesita, me falta mucho. Y podemos lanzarnos al abandono. No lo voy a lograr, no voy a poder. Sin embargo, Jacob viene a ser un ejemplo para nosotros. Que cuando hay carencia, hay oportunidades. Cuando hay carencia, está la oportunidad de desarrollarse y de crecer. Que puedes comenzar abajo, pero tienes la oportunidad de terminar arriba, alcanzando la cúspide, alcanzando la cabeza. No importa lo que tengas, si lo tienes todo o si te falta todo. Lo importante es la motivación. Y lo importante es aprovechar el acercamiento que tengamos con Hashem. No podemos estar en la presencia de Hashem y salir igual a como entramos. Tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos de cada encuentro con Hashem para salir transformados y cambiados con una oportunidad de mejorar y de crecer y de aprovechar lo que Dios nos ha dado. Si no lo hacemos, nos estamos convirtiendo en un Esaf. Que pudo tener la bendición de hacer un servicio extraordinario delante de Hashem, pero lo menospreció. Al final, uno de nuestros profetas dirá estas palabras: a Jacob amé y a Esaf aborrecí. ¿Por qué lo aborreció? Porque tuvo todo, pero menospreció el servicio a Hashem. Menospreció la oportunidad que tenía de hacer algo en aras del cielo. Es allí cuando cada uno de nosotros tenemos que reflexionar.
Estamos aprovechando el potencial que Dios nos ha dado. Estamos aprovechando las oportunidades que Dios nos está dando. O estamos menospreciando esas cosas. Cuando menospreciamos lo que Dios nos ha dado, tanto las capacidades internas como las oportunidades que Él coloca delante de nosotros, cuando las menospreciamos, estamos siguiendo el terrible ejemplo de Esaf. Y quizá al final nos demos cuenta de lo que perdimos, pero será muy tarde. Esaf terminó su vida llorando, diciéndole a su padre: Padre, pero no hay una bendición que me hayas dejado. Perdió la oportunidad. Y cuando la quiso, ya era tarde. Ya era tarde. Por lo tanto, no menospreciemos lo que Hashem pone delante de nosotros. Muchas veces son capacidades. Muchas veces son oportunidades. Muchas veces son las dos cosas. Echemos mano de esas cosas y aprovechemos cada una de esas cosas para que podamos sacar el máximo de nuestro potencial. Recuerdo una historia que les he compartido, hace poco la compartí con ustedes y que la vuelvo a compartir porque tiene gran relevancia en esta oportunidad. Un hombre, un gran rabino que decía: si en el día del juicio Hashem me pregunta, ¿por qué no fuiste como Abraham? El rabino decía: yo tendré la respuesta, porque yo no era Abraham. Si en el día del juicio se me preguntan, ¿por qué no fuiste como Yitzhak? Yo tendré la respuesta, porque yo no era Yitzhak. Si en el día del juicio me preguntan, ¿por qué no fuiste como Jacob? Yo tendré la respuesta, porque yo no era Jacob. Pero el rabino después decía: pero si en el día del juicio se me pregunta, ¿por qué no fuiste lo que yo esperaba que tú fueras? El rabino decía: ay de mí. Ay de mí, que ahí no sabré qué contestar. Hashem nos llamará a cada uno y nos va a preguntar: ¿por qué no fuiste lo que yo esperaba que tú fueras? Te di estas capacidades. Te di estas oportunidades. ¿Y qué hiciste? No las valoraste. No las desarrollaste. ¿Qué diremos cuando tengamos que dar cuenta delante de Hashem por lo que Él espera de cada uno de nosotros? La parashá nos enseña: no hay excusa. No hay excusa. Porque aun cuando tengas carencias, puedes utilizar esas carencias como un impulso para tu elevación y para tu crecimiento, para alcanzar tu propósito. Otra de las cosas importantes del nombre de Jacob es que no solamente
viene la raíz Ekev, que es talón, sino que además de esto tiene una yud. Y la yud es una letra interesante. En primer lugar, la yud es la más pequeña de todas las letras en el hebreo. Pero a diferencia del resto de las letras en el hebreo, la yud es una letra que está completa. Porque el resto de las letras se forman con trazos de otras letras. Es decir, para formar una Aleph, necesitas colocar una Baf inclinada y dos Yud. Para formar otra letra necesitas trazos y trazos. Pero la Yud, aunque es la letra más pequeña, es completa. Porque no necesita de otra. Es simplemente una tilde. Es simplemente una comilla que se hace. Y ya en sí es completa. Lo otro es que el valor numérico de la letra Yud es 10, que representa la totalidad. Y además de esto, la letra Yud es la inicial del nombre sagrado de Hashem. Y el nombre de Jacob, aunque significa talón, tenía a su lado la Yud. Tenía a su lado la ayuda de Hashem. Tenía a su lado la perfección, la plenitud de Hashem. Y por lo tanto, aunque él se sentía que carecía de todo, entendía que estando al lado de Hashem, podía alcanzarlo todo. Y me encontré dos historias importantes. Dos historias importantes. Dos historias de hombres malvados, pero que al final su vida cambió radicalmente cuando tuvieron conciencia de Dios. Uno de ellos fue un traidor que se vendió a Roma. En los días cuando Roma estaba destruyendo la ciudad de Jerusalén y el templo de Israel, hubo muchos judíos traidores. Uno de ellos se llamaba Joseph Meshitá. Y los romanos no se atrevían a entrar en el templo. Sabían que habían cosas valiosas en el templo, pero no tenían el descaro de poder entrar al templo para sacarlo. Y Joseph Meshitá, los romanos le dijeron: entra en el templo y lo primero que saques es tuyo. Y como él era un traidor y además un descarado, se atrevió a entrar en el templo y sacó la menorá. Cuando los romanos vieron la menorá, le dijeron: no, eso no es tuyo. Entra otra vez y lo que entres es tuyo. Joseph Meshitá dijo: ya enfadé en una oportunidad mi Dios. Ni que me hagan lo que me hagan, yo volveré a entrar allí para enfadar otra vez a Dios. Y por no hacerle la historia muy larga, Joseph Meshitá terminó siendo masacrado por los romanos, pero reconociendo su error y dándole gloria a Hashem.
Porque esos pequeños instantes en los que estuvo dentro del templo de Jerusalén, al salir, transformaron por completo su conciencia. Al principio era un hombre que menospreciaba a Dios, pero cuando entró al templo, esos instantes que estuvo allí, al salir, fue cambiado. Y su nivel de conciencia cambió y por lo tanto terminó santificando el nombre de Dios. El otro hombre se llamaba Jacún. Y Jacún iba en un caballo lleno de honores, se sentía importante. Y venía arrastrando emposado a un gran rabino que era el Rabí Yossi, quien lo iba a llevar para que lo ejecutara. Y Jacob le dice al Rabí Yossi: mira dónde terminaste tú y mira dónde terminé yo. Mi amo me ha dado este caballo y muchas riquezas. ¿Y qué te ha dado tu amo cuando estás ahí esposado, refiriéndose a Dios? ¿Y qué te ha dado tu amo? Es decir, Dios, al cual tú has servido toda tu vida. Y estás terminando para ser ejecutado. Rabí Yossi le dijo: aunque yo voy a ser ejecutado, el final de mi vida será el mundo por venir. Y ahí lo tendré todo. En cambio tú, aunque lo tengas todo ahorita, cuando llegue tu momento, te darás cuenta que no tenías nada y que lo perdiste todo. Cuando Jacún escuchó esas palabras y al verlo, la seguridad con la cual lo estaba diciendo este rabino, aunque iba a su terrible destino, iba seguro y tranquilo. Jacún se detuvo en el camino, soltó a Rabí Yossi y terminó él, al igual que el otro, siendo masacrado por los romanos, pero santificando el nombre de Dios. Uno lo logró tomar el nivel de conciencia cuando logró entrar en el templo. El otro, aunque no tuvo el honor de entrar en el templo, pero terminó teniendo conciencia de Dios cuando escuchó la seguridad y las palabras de un hombre que estaba cerca de Dios. Ambos terminaron su vida cambiada. A pesar de que menospreciaban a Dios, terminaron su vida santificando el nombre de Dios. ¿Cómo es posible eso? Porque cuando somos capaces de experimentar verdaderamente la presencia divina, no podemos salir igual. No podemos salir igual. Y eso era lo que entendía Jacob.
a Jacob se le pudieran atribuir fácilmente las palabras del rey David, que decía: mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. Cada oportunidad que tenía Jacob Abin de estar en cercanía con Dios era aprovechada por él para poder transformar su vida y poder acercarse más a Dios. Amados, que sea el placer de Hashem ayudarnos en esto. Que veamos cada oportunidad, cada Shabbat, cada festividad, cada Moadín, cada fiesta es una cita con Hashem. Que al experimentar esa cita con Dios, podamos salir transformados, podamos salir cambiados, podamos ser un hombre nuevo, una mujer nueva, porque hemos entendido lo que su presencia puede transformar en nuestras vidas. Y no importa la carencia que tengamos, si estamos con Él, estaremos completos y tenemos todo a nuestro alcance para poder sacar lo mejor de nosotros. Que Hashem nos bendiga y que su Torah siempre esté en nuestras mentes y en nuestros corazones. Shabbat Shalom.